Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Oseas capítulo 7, iniquidad y rebelión de Israel. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos porque eres un Dios bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por los cuidados brindados. Y te pedimos en este momento que nos acompañes por medio de tu Santo Espíritu para que abrir la Escritura y estudiar este capítulo del libro de Oseas, tú seas nuestro maestro, nuestro guía y podamos entender el mensaje que tienes para nosotros. Gracias por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los capítulos 7 y 8 de Oseas son denuncias claras de parte de Dios a través del profeta de un Israel que va camino a la destrucción porque perdió la senda que el Todopoderoso le había marcado. Israel había apostatado y al hacerlo perdió el norte de su existencia. El Ena de Guay nos habla de las intenciones de Dios para Israel. Es el propósito de Dios manifestar por su pueblo los principios de su reino para que en su vida y carácter ellos revelen estos principios. Desea Él separarlos de las costumbres y prácticas del mundo, tratar de atraerlos así, a fin de poder hacerles conocer su voluntad. Tal era su propósito al librar a Israel de Egipto. Joya los Testimonios, tomo 2, página 364. Dios quería que fuera un pueblo particular que llamara la atención de todas las naciones sobre la adoración al verdadero Dios y los resultados en vidas llenas de paz, salud y bienestar. Pero el problema de Israel fue que se unió con las otras naciones no para guiarlas al conocimiento de Dios, sino que dejando a Dios se dispuso a la idolatría. Este fue el principio de su caída. Hoy debemos, como cristianos, llevar a las personas al verdadero conocimiento de Dios, tratar de mostrarles el camino. Es la razón por la cual somos llamados a ser cristianos. En el capítulo 7 de Oseas, este pueblo se ha envejecido en el pecado y la rebelión, y el profeta usa varias figuras para ilustrar la pérdida de su objetivo, de su razón de ser, un pueblo que perdió su punto de referencia y va camino a la destrucción. El capítulo comienza a mostrarnos a un Dios que es como un médico que busca la solución para un paciente que no lleva bien el tratamiento. Veamos los versículos 1 y 2. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, pues practican el engaño, el ladrón entra y el salteador despoja afuera. No consideran en su corazón que tengo memoria de toda su maldad. Ahora los acorralan sus propias obras que están delante de mí. El Señor era la medicina que el pueblo de Israel necesitaba. Estaba sanando las heridas que el pecado y la rebelión dejan en el camino del pecado. Pero mientras estaba allí haciendo su obra especial, descubre que este pueblo en nada desea mejorar. La enfermedad moral y espiritual de Israel había sido tan obstinada y difícil que superó el remedio que Dios podría haberle aplicado. El remedio tan solo pareció agravar la enfermedad y revelar su malignidad. Es decir, este pueblo se ha insensibilizado a la obra de Dios. Su rebelión se ha profundizado más, pero se olvidan que no consideran que tengo memoria, dice el Señor. Tan absorto estaba Israel en sus crímenes y transgresiones que no escuchaba más el silbo apacible y delicado de la conciencia. Dejó de reconocer que algún día tendría que presentarse ante el tribunal de Dios. Se habían olvidado de que todos sus actos siempre estaban bajo la observación del Señor y concluye diciendo que sus obras los acorralan, sus propias obras los asedian. Simbólicamente,
como si hubieran sido los enemigos de sus almas. Pronto caerían completamente derrotadas las fortalezas de la conciencia y de los deseos correctos. La siguiente sección de este capítulo 7 de Oseas, Dios descubre la realidad de su pueblo y denuncia su pecado. Versículos que van desde el 3 hasta el 12. La corrupción ha llegado a todos los niveles. Versículo 3. Con su maldad alegran al rey, con sus mentiras a los príncipes. Tan general había llegado a ser la corrupción moral y la impiedad de Israel, que el mal se había difundido por todas las clases sociales, desde las más humildes hasta las más encumbradas. La situación se agravó debido al proceder degradante del rey y de sus príncipes, quienes se complacían con la impiedad y aprobaban esa conducta. El rey se mezcla con el pueblo en varias celebraciones para acrecentar su maldad y su desenfreno. Tanto es que aún parecen engañar al rey, parecen que se arma un complot para darle muerte al rey. Pues en Israel un rey no durará más de 20 años, pues será asesinado. Se compara la maldad de Israel como un panadero que alista a todos para poner en el horno el pan leudado. Versículo 4. Parecen un horno encendido cuyo fuego no hace falta atizar desde que el panadero prepara la harina hasta que la masa fermenta. Todos ellos son adúlteros. En esta comparación, el horno es el corazón, el fuego los deseos no santificados, los apetitos, las pasiones del hombre, la masa, los malos propósitos o planes inventados por los complotadores inicuos. Así como el panadero prepara todo y atiza el horno hasta que la masa haya levantado bien, también representa el tiempo que Israel se tomó para su obra de maldad y para que ésta llegara a su punto culminante. Leamos los versículos 5 al 7. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Él extendió su mano con los que se burlaban. Dispone su corazón para la intriga, como se prepara un horno. Toda la noche duerme su hornero, pero la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Así han caído todos sus reyes. No hay entre ellos quien me invoque. El hecho de que Oseas hable de nuestro rey lo identifica con el reino del norte. Ese día puede significar un día cuando se efectuaba una celebración en honor al rey. Sea como fuere, era un día de excesos, cuando la ebriedad, neutralizando el poder del dominio propio, hacía aflorar en los hombres el mal que había en ellos. En este versículo hay una advertencia implícita contra el consumo de bebidas alcohólicas debido a sus efectos dañinos sobre hombres y mujeres. Ahora, se dice que el rey extendió su mano con los escarnecedores. En vez de apoyar a las personas correctas de su reino, el rey extendió su mano, es decir, se unió con aquellos que eran los escarnecedores de lo bueno y verdadero. De la misma manera que se prepara y se calienta un horno, de la misma manera se había calentado más y más mediante la acumulación de los fuegos de sus malas acciones y malos deseos. Esto muestra por qué el pueblo era tan abiertamente impío, ya que dispusieron su corazón para el mal. Cuando dice que duerme el hornero, el panadero duerme mientras la masa se está leudando, es decir, mientras se elabora el proyecto diabólico. Cuando todo está listo, o sea, a la mañana, el panadero atiza el fuego, el horno se calienta lo suficiente y comienza la cocción, o sea que se cumple el mal propósito. Puede pensarse que el panadero representa el caudillo del complot, y este fuego de la iniquidad está listo para estallar con el calor intensificado del pacto premeditado. Por eso dice que todos ellos arden como un horno. Estas palabras denotan sin duda la intensidad de su pasión y el fiero y terrible poder de destrucción. Habían ido tan lejos en su iniquidad que el intenso calor de la misma, preparado para destruir a otros, ocasionó su propia destrucción. Las intrigas y los planes satánicos recaen tarde o temprano sobre los instigadores. Los reyes de Israel habían influido sobre su pueblo para mal, lo habían inflamado
con los fuegos del pecado hasta que todos reyes y súbditos cayeron en las llamas de una destrucción común. La maldad es tan grande que no respeta ni la vida de los reyes ni la de los príncipes. Traición y asesinato es parte de la vida de Israel. Pero este pueblo que recibe su medicina de Dios, ninguno invoca al Señor. Saben que situación va mal, de mal en peor, pero no buscan la dirección divina. En los versículos 8 al 10 leemos lo siguiente. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín es como torta no volteada. Gente extraña ha devorado su fuerza y él no lo sabe. Y se ha cubierto de canas y él no lo sabe. La soberbia de Israel testificará en su contra. Con todo, ellos no se vuelven ni buscan a Jehová su Dios. Aquí describe la situación de Israel. Una de las razones principales de la apostasía de Israel fue que se mezcló con los paganos y se unió en matrimonio con ellos. Este pueblo pierde su identidad y su particularidad. Este pueblo parece una torta no volteada que se quema completamente y se echa a perder. Ellos eran inconstantes en su adoración a Dios. Decían ser servidores de Jehová, pero estaban entregados a las prácticas idolátricas de los paganos. Esto ha minado sus fuerzas, ya no resiste a las invasiones. Sus canas son una representación simbólica de la declinación de la fuerza nacional de Israel y la decadencia de su importancia nacional. Pero este pueblo, además, estaba perdiendo el discernimiento. Recuerden que este pueblo se pierde por falta del verdadero conocimiento. Pero la descripción del versículo 10 dice: la arrogancia de Israel testifica en su contra, pero él no se vuelve al Señor su Dios. A pesar de todo esto, no lo busca. Este pueblo es arrogante, es soberbio. Su maldad ha creado un falso engaño. Sus riquezas le dan una falsa seguridad. Su corrupción es tan grande que no quiere reconocer la necesidad de medicina. Con todo esto, nadie busca a Dios. No busca al verdadero médico. No quiere ser sanado. No quiere ser purificado. Han dejado a Dios afuera y entonces Dios no puede hacer nada. En vez de buscar la solución en el Señor, buscan alianzas con Egipto, con Asiria, pero lo que hace es tejer una red en la que caerá. Versículos 11 y 12. Efraín es como paloma incauta, sin discernimiento. Claman a Egipto, acuden a Asiria. Cuando vayan allá, tenderé sobre ellos mi red. Los haré caer como aves del cielo, los castigaré conforme a lo anunciado en sus asambleas. Antiguamente parece haberse difundido la opinión de que la paloma es un ave sencilla que es fácilmente engañada. La inocencia de esta ave es el tema de un proverbio árabe muy antiguo. La completa ingenuidad con que una paloma vuela mientras es atrapada en la red de un cazador sin advertirla ni observarla. Se usa muy bien como una ilustración gráfica de la necedad de Efraín. Israel pidió la ayuda de Egipto y Asiria y no comprendió que estaba estimulando la codicia de esas potencias imperialistas que querían más territorios y procuraban dominar a Palestina. Así Israel perdió su independencia y soberanía. Los reinos de Israel y de Judá fueron atrapados en esa rivalidad internacional y quedaron agobiados por los dos rivales. Israel no tenía confianza espiritual en su Dios y cayó en la desesperación y recurrió neciamente, primero a uno y después a otra de estas naciones en busca de una ayuda que solo podía convertirse en una trampa para su propia seguridad nacional. Y lo que hace Oseas es informarle a Efraín que los castigos, tan frecuentemente anunciados por los profetas a la congregación de los hijos de Israel, caerían severamente sobre los apóstatas. De esta red, solo Dios puede librarles, pero no quieren la intervención divina. Entonces el Señor pronuncia un ay contra Israel debido a que sus decisiones solo darán como resultado el dolor y la muerte. Esta es la sección que va del versículo 13 hasta el 16. Se resume esta sección en el versículo 13 cuando dice:
Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí. La razón de su destrucción será porque se apartaron del Señor. Están atrapados en la red por su maldad, van camino a la muerte. Solo el Señor los puede librar, solo Él los puede redimir, pero ellos no quieren que el Señor intervenga. El profeta no acusa aquí al pueblo de que hubiera dicho mentiras solo contra hombres, sino de algo más grave: mentir contra el Señor o en cuanto a Él. Entre tales mentiras podría incluirse la negación de la deidad esencial como atributo exclusivo de Dios y también la negación de su poder o voluntad, ya fuera para proteger o para castigar. O quizás el profeta quería decir que esas mentiras consistían en aproximarse hipócritamente a Dios con los labios, mientras que el corazón estaba muy lejos de Él. Su fin está cerca. Sin embargo, viene un reproche interesante. Versículo 14. No clamaron a mí de corazón cuando se lamentaban sobre sus lechos. Por trigo y mosto se congregaron y se han rebelado contra mí. La falsedad del pueblo se manifestaba tanto en sus obras como en sus palabras, pues si en realidad recurrían a Dios pidiéndole ayuda, lo hacían con insinceridad. El clamor de Israel ante Dios no emanaba del corazón. Eso de que se lamentaban en sus camas es el sentido que gritaban, y esos aullidos se debían al sufrimiento del pueblo y no a un verdadero arrepentimiento o tener fe en el Señor. El verdadero arrepentimiento es motivado no por el temor al castigo del pecado, sino por el deseo de liberación de su gran pecaminosidad. Se dice que se congregaban, pero no para buscar al Señor de corazón, lo hacían para adorar a sus ídolos. La principal preocupación de esas personas era tener abundante provisión de trigo y de vino para satisfacer sus necesidades corporales. La realidad es que piden ayuda, pero no desean abandonar el pecado. No hay verdadero arrepentimiento. Versículo 15. Aunque yo los enseñe y fortalecí sus brazos, traman el mal contra mí. Este pasaje es una referencia a la bondad de Dios y a la subsecuente ingratitud de Israel. A cambio de la bondad de Dios para su pueblo, este ideó males contra el Señor. Obstinadamente persistió en sus malos caminos. Este versículo revela, de paso, el poder de la voluntad humana y cuán libre es ella. La voluntad puede resistir la influencia de Dios y hacer que resulte para mal lo que Él quiere que sea para bien, porque la voluntad es moral y espiritualmente soberana e independiente. Ellos vienen porque saben que Dios es el único que puede y tiene poder para librarlos, pero no desean de ninguna manera cambiar su conducta. Y terminamos este capítulo con la rebelión. Debido a la rebelión de Israel, ellos caerán. Versículo 16. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco que hierra. Sus príncipes cayeron a espada por la soberbia de su lengua. Esto será motivo de burla en la tierra de Egipto. Ellos no volvieron al Señor porque estaban arrepentidos. Por el contrario, son como arco que hierra. La rebelión de Israel contra su Dios aquí se representa simbólicamente como un arco flojo que falla en arrojar la saeta contra el blanco. La progresiva decadencia espiritual de Israel que le impidió alcanzar su elevado destino se parecía mucho a un arco que, perdida su elasticidad, ya no podía disparar la saeta hasta la meta a la cual apuntaba. Y enfatiza el profeta que ellos cayeron por la soberbia de su lengua. Las palabras de los gobernantes que enseñaban al pueblo a confiar en Egipto antes que en Dios, que conducían al pueblo a la idolatría y a la impiedad, perforarían como una espada su propio pecho cuando su reino fuera destruido y su pueblo llevado cautivo a un país extranjero. Y el escarnio del que es objeto es la muestra de lo banal que es dejar de confiar en Dios y confiar en el hombre. Un pueblo que tenía la solución a disposición buscó en el lugar equivocado, y esto será motivo de burla de Egipto y de Asiria.
Apreciado amigo y hermano, Dios nos da todas las lecciones que necesitamos para que entendamos lo que es el camino de la salvación. También nos muestra la senda de la vida. Además nos llama insistentemente, pero Dios no obliga a nadie. En la libertad que Dios nos ha dado, Él desea que cada uno voluntariamente y por amor se acerque al Señor. Y esa es la invitación que te da el Señor, que le abras la puerta del corazón para que Él pueda darte vida y salvación. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.